Muchísimas gracias. Gracias, muy buenas tardes. Pues un gusto y muy agradecido por la invitación a dialogar con ustedes en este congreso. Ustedes me indican si ya tengo la autorización para compartir pantalla. Adelante. Gracias. Bien. Bueno, yo quiero hacer una presentación que no ocupe los 50 minutos previstos porque básicamente me importa mucho abrir un espacio mucho más amplio para dialogar con ustedes y que haya posibilidad de hacer un intercambio de opiniones con ustedes. Bien, el propósito de la reflexión que quiero compartir con ustedes es el siguiente, es compartirles qué estamos entendiendo por enfoque territorial, qué quiere decir esto como perspectiva de análisis, por qué el enfoque territorial hoy día es una tendencia y no una moda, y contar un poquito qué significa esto, desmenuzarlo y sobre todo vincularlo con el quehacer de los profesionales de trabajo social. Yo no soy un profesional de trabajo social, mi formación ya ustedes la han escuchado en voz de quien ha hecho el favor de presentarme, pero he trabajado muchos años con colegas vinculados trabajadores sociales y vinculados a procesos de desarrollo territorial. Mi campo de trabajo ha sido siempre el desarrollo territorial. Bien, entonces, dicho lo anterior, iniciemos con lo siguiente. Si vamos a hablar del enfoque territorial, hay una pregunta obligada que parecería medio evidente, pero resulta que no lo es. Y empecemos por ahí. ¿Qué estamos entendiendo por territorio? Y aquí la comprensión cabal de qué estamos entendiendo por territorio no es una definición propia, sino una convención, un acuerdo que existe entre los colegas que nos dedicamos a estos asuntos, es la siguiente. Es fundamental subrayar que territorio y corteza terrestre o superficie de la Tierra no son lo mismo. Y esto lo quiero subrayar porque una vez que tengamos esa distinción perfectamente asentada en nuestro cabeza y corazón, van a desprenderse de ella implicaciones metodológicas que van a configurar el enfoque territorial y orientar su aplicación. Entonces, de nueva cuenta, territorio y corteza de la, terrestre no son lo mismo. Y aquí viene la definición que es convencionalmente aceptada y ahí me detendré unos minutillos para ampliarla. El territorio es una construcción social cuya base material es la corteza terrestre. Entonces, permítanme abundar en esta idea centralísima para poder esclarecer cuáles son en adelante las implicaciones metodológicas de esta definición fuerte, es una definición robusta. La corteza terrestre existe desde que la Tierra es la Tierra, pero el territorio no existía todavía. El territorio existe cuando los seres humanos aparecen y cuando los seres humanos empiezan a poblar la corteza terrestre, y el territorio nace a partir del momento en que los seres humanos delimitan porciones de la corteza terrestre, la nombran y empiezan a organizar su vida en esa demarcación. Es entonces que decimos que el territorio es una construcción social, no es un lugar que precede a las interacciones humanas en absoluto. El territorio es fruto de las interacciones humanas desde su delimitación, su organización, y a partir de ese momento es que el territorio surge, los distintos territorios.
Por eso decimos que el territorio es una construcción social. No puede haber territorio al margen de las interacciones humanas, porque son las interacciones humanas las que han construido territorios y los reconfiguran todo el tiempo. Otra idea fuerte asociada a esta definición es que todo proceso humano ocurre en territorios y en la historia del análisis social hay muchas perspectivas que hacen caso omiso de este elemento fundamental. Los análisis sectoriales convencionales que conocemos muy bien hacen una referencia francamente marginal a qué es el territorio y no se comprende. Abundaré más en adelante en esa idea. Entonces, primer elemento centralísimo que quiero subrayar, territorio y corteza terrestre no son lo mismo. La corteza terrestre es la base material sobre la cual los seres humanos hemos construido a lo largo de nuestra historia el territorio, los territorios. Y esto me lleva a una segunda consideración. Muchas veces se utiliza coloquialmente el término bajar al territorio, como si los territorios solo fueran unidades pequeñitas. No, los territorios pueden ser demarcaciones pequeñitas, como una comunidad, pero también puede ser un departamento, y eso es un territorio, y también lo es un estado nacional, y eso es un territorio, y también es, por ejemplo, un continente, y eso es el territorio. Es decir, los territorios tienen una naturaleza tal que se manifiestan en distintos niveles espaciales. Puede haber territorios pequeñitos y puede haber territorios grandes. Y esto es importante porque a veces, ustedes lo han oído muchas ocasiones, esa definición vaga que se ha tenido de territorio nos conduce a equívocos muy importantes. Voy a ejemplificarlos. A veces se dice desarrollo regional y territorial. Ahí hay una confusión conceptual espantosa. Si estamos hablando de una región, quiere decir que esa región es un territorio. Entonces, ¿por qué le agregamos el otro elemento de desarrollo regional y territorial? ¿A qué nos estamos refiriendo entonces? Este ejemplo, un tanto simploncito, lo quería manifestar porque es muy común que aunque exista ese acuerdo acerca de qué es el territorio y se reconoce que es una construcción social, cotidianamente y no solo dentro de la población no especialista, sino también dentro de los especialistas en ciencias sociales, hay un uso ambiguo del término territorio. Entonces, nuestra primera idea fuerte que me importa compartirles es, territorio es una construcción social, por tanto, y aquí viene el segundo elemento, el enfoque territorial es una perspectiva, es una mirada que nos va a ayudar a entender los procesos de construcción de los territorios. Y los procesos de construcción de los territorios, sean pequeñitos o sean grandotes, no se pueden entender al margen de las interacciones humanas. Por tanto, el enfoque territorial tiene como su unidad de estudio, su unidad de observación fundamental, básica, las interacciones humanas de diversa índole que configuran y reconfiguran los territorios desde que el ser humano existe y hoy día, y así seguirá siendo hasta que los humanos ya no existamos. Entonces, ahí hay un elemento central. Si el territorio es una construcción social, por tanto, el análisis territorial o el enfoque territorial lo que va a hacer es analizar, observar, analizar las interacciones humanas que van configurando territorios. ¿Y qué quiere decir configurar territorios? Bueno, aquí viene una distinción y me voy a detener en esta lámina, que es la diferencia entre análisis territorial
es decir, análisis dedicado a estudiar las interacciones humanas de naturaleza diversa referidas a problemas diversos, y lo que se conoce como análisis espacial y lo que son comúnmente las monografías temáticas. Déjenme hacer esa triple distinción. Hemos dicho que de la definición de territorio como construcción social, por tanto, el análisis territorial, el enfoque territorial se va a ocupar del análisis de interacciones humanas. Es, en términos llanos, ¿cuándo hago análisis territorial? Cuando estudio las interacciones humanas en torno a procesos los que ustedes quieran, problemas los que ustedes quieran. Número 2, ¿por qué decimos que el territorio es una construcción social y las interacciones humanas configuran el territorio? Y esto nos lleva a ubicar qué quiere decir análisis espacial y distinguirlo del análisis territorial. Lo que hace el análisis espacial es, número 1, usar variables georreferenciadas que le permiten al especialista en análisis espacial construir lo que coloquialmente podríamos decir mapas temáticos. Subrayo, mapas temáticos, pero siempre sobre la base de variables georreferenciadas. A veces se construyen mapas que no son elaborados con base en variables georreferenciadas. Si quien analiza no usa variables georreferenciadas, no está haciendo análisis espacial. Estará haciendo otra cosa, pero no análisis espacial. Me detengo entonces en la relación entre análisis territorial, que estudia interacciones humanas, y análisis espacial, que significa lo siguiente. Las interacciones humanas generan a lo largo del tiempo patrones espaciales diversos. Por ejemplo, patrones de usos del suelo, que en un lugar haya una zona que sea dedicada a la agricultura, a la minería, a la pesca, patrones de exclusión social. La primera conferencia habló de esto, pobreza, desigualdad, exclusión. Uno puede entender que se representan en un territorio determinado, chico o grande, manchas, zonas, áreas caracterizadas por ciertas formas de exclusión en los rasgos de la vivienda, en los rasgos de la población, lo que ustedes quieran. Lo que quiero subrayar es que el análisis espacial se dedica a estudiar a través de distintas técnicas y métodos esos patrones espaciales, pero lo que es fundamental es establecer el vínculo que esos patrones espaciales son necesariamente fruto de las interacciones humanas que a lo largo del tiempo van generando estos patrones espaciales que pueden ser representados, dicho brevemente, como mapas temáticos, siempre y cuando se usen variables georreferenciadas. Tercer componente, muchas veces se cree que por hacer estudios monográficos de variables de la población que las describan o de un lugar, los servicios, las características de la vivienda, estamos haciendo análisis territorial en absoluto. Estamos haciendo una monografía temática. ¿Es valiosa? Sí, pero tiene otra función. Estas monografías temáticas no son ni análisis territorial ni análisis espacial. Para que fueran análisis territorial tenemos que analizar las interacciones que nos van a llevar a que un lugar, el que sea, un territorio grande o chico, presente los rasgos que ustedes quieran. El análisis espacial, necesariamente complementario del análisis territorial, se ocupará de estudiar a través de sus métodos y técnicas, pero privilegiadamente mediante el uso de variables georreferenciadas, esos patrones espaciales que son resultado de interacciones humanas. Y las monografías temáticas son simple y llanamente un primer acercamiento descriptivo a utilizar variables que no son georreferenciadas y se refieren a un lugar. Entonces, siempre es importante distinguir esto. Bien.
Establecida esta distinción, entonces fíjense los tres elementos que tenemos. Primero, o los dos elementos que tenemos. Primero, el territorio es una construcción social y hemos subrayado que no podemos entender el territorio al margen de las interacciones humanas. Cualquier descripción de un lugar que no tome en cuenta las interacciones humanas no es análisis territorial. Podrá ser análisis espacial o podrá ser un ejercicio de una monografía temática. Bien. ¿Qué implicaciones metodológicas tiene esto? Bueno, pues vamos adelante. Decimos pues entonces que de esa definición robusta de territorio como construcción social y que los procesos humanos no pueden existir más que en territorios, los seres humanos existimos en territorios, no hay otra posibilidad de vida humana sino en territorios que son fruto de sus interacciones. Entonces, el enfoque territorial o el análisis territorial son una perspectiva de análisis centrada en análisis de interacciones humanas. Ahora bien, distingamos, y aquí es donde aparece el vínculo con los profesionales del trabajo social, en particular, o cualquier otra disciplina, pero que están orientados a qué, pues hacemos estudios, hacemos iniciativas en términos de políticas de distinta índole, que buscan el bienestar de las personas. En una palabra, y ahí viene el término desarrollo territorial que tiene una acepción específica. Hemos distinguido entonces, enfoque territorial es una perspectiva de análisis, que vamos a estudiar las interacciones humanas. Correcto. Ahora bien, desarrollo territorial, ¿qué significa? Desarrollo territorial es un proceso, no una perspectiva de análisis, es un proceso. Y ese proceso busca, en última instancia, el bienestar de la población de un territorio, pero aquí importa el modo. Es la última parte de lo que aparece en esa lámina. Mediante la gestión asociada, el bienestar de la población puede construirse de distinta manera. El aporte específico del desarrollo territorial, y esto tiene una tradición que en esta década estaremos ya en los 50 años en el mundo, se refiere a la forma en que construimos el bienestar de la población, y es esto que en una frase escueta le denominamos gestión asociada. Ahondemos en ello. Decimos que el desarrollo territorial entonces es un proceso de gestión asociada y hemos dicho orientado a buscar el bienestar de la población. ¿Qué quiere decir gestión asociada? Pues gestión asociada quiere decir, en términos llanos, la cooperación, la negociación entre múltiples actores, y aquí quiero subrayar lo siguiente, residentes y no residentes en el territorio, para poner en marcha iniciativas orientadas justo a destrabar los problemas que frenan el bienestar, la justicia, la equidad, la sostenibilidad en el territorio, entendido como algo pequeñito o más grande. ¿Sí? Entonces, desarrollo territorial es un proceso. El quehacer del trabajo social, pues claramente está justo ahí. Es eso que cotidianamente con los colegas de trabajo social siempre utilizan el término intervención o incidencia como un actor más que va a formar parte de ese proceso de gestión asociada, esto es, colaboración con otros actores, sea gobierno, sean sectores de la sociedad civil, y quiero subrayar esto, actores residentes y no residentes, que es el punto 2 que está abajo. Es decir, desarrollo territorial en una palabra significa encarar los problemas que hay en un territorio, destrabando los problemas que hay ahí y mediante un proceso de gestión asociada. Ese es el aporte específico de desarrollo territorial, la gestión asociada. No se trata solamente de que determinado actor le imponga a uno lo que es supuestamente bueno para uno. No, aquí la clave está en la gestión asociada, que es una posición radicalísima porque significa el respeto radical al otro.
Muchas veces hay acercamientos a las comunidades, grandes o chicas, donde llegan actores gubernamentales o sociales que de manera bastante prepotente, diría yo, establecen, vengo a darte lo que yo considero que es bueno para ti, ¿no? Entonces, justamente desarrollo territorial cambia radicalmente la perspectiva y es un proceso de gestión asociada. Tú miras las cosas de un modo, yo miro las cosas de otro modo, nos pongamos de acuerdo, negociemos y obviamente ahí va a haber conflicto para poder llegar a acuerdos parciales que nos permitan ir atendiendo los problemas, generar iniciativas que nos permitan ir eliminando progresivamente problemas que frenan el dicho rápido, el bienestar de la población. De tal suerte que desarrollo territorial involucra a múltiples actores, no solo a un tipo de actores. Estos ejercicios muy conocidos que se les denomina del mapa de actores, estas técnicas que se usan mucho, en mi opinión, a veces tienen el defecto de establecer un mapa de actores, pero referido a un territorio y no referido a un problema. Hagan el ejercicio, colegas. Hagan el ejercicio de mapas de actores referido a un lugar y hagan el ejercicio de mapa de actores referido a un problema. La visión va a ser radicalmente distinta. En mi opinión, lo que importa es aproximarse a los problemas del territorio y la solución de los problemas del territorio, la gestión asociada en torno a los problemas del territorio va a involucrar actores residentes y no residentes. Y esto significa actores gubernamentales que no viven en ese lugar, actores de la sociedad civil que no viven en ese lugar, empresarios que viven por ejemplo, temas tan sonados hoy día en el continente, de los procesos extractivos asociados a la minería, pues hay empresarios que viven en otros países, pero que inciden a través de múltiples formas en los problemas que se enfrentan en el territorio. Entonces aquí hay una reflexión que vamos encadenando. De esta definición robusta de territorio como construcción social que la distingue de la corteza terrestre, vamos viendo que entonces el centro del asunto es el análisis de, cuando hablamos de análisis territorial, de las interacciones humanas. Y luego, ese análisis simplemente lo que nos va a proveer es información fundamental para construir, para impulsar, para promover procesos de desarrollo territorial, que quiere decir encarar los problemas, pero a través de un modo específico, ¿cuál? El de la gestión asociada. Fíjense cómo, ya abro un pequeñito paréntesis para después ir a la siguiente idea, que en mucho de la tradición de esto que se llama desarrollo local, que en América Latina tiene 40 años de discusiones y reflexiones, el freno que ha tenido los procesos, las experiencias de desarrollo local, obedece a una mirada normativa, es decir, deber ser. Antes de entender por qué pasa lo que pasa, ya estoy proponiendo cómo deben de ser las cosas. Y esa es, en mi opinión, la razón por que llevamos 40 años de un avance muy pequeñito, por no decir casi insignificante, en las experiencias de desarrollo local. ¿Sí? Por eso a mí me gusta el término más amplio de desarrollo territorial para evitar el equívoco de que territorio es un lugar pequeñito. No, desarrollo territorial ya vimos que puede ser chiquito, grande. Se puede construir un país con enfoque de desarrollo territorial. Se puede construir el bienestar de un país con enfoque de desarrollo territorial, que es de nueva cuenta la idea clave de gestión asociada. Bien, quiero dejar bien clarita esta idea última que señalaba. La combinación de enfoque territorial como perspectiva de análisis que abona a una construcción más eficaz de desarrollo territorial como proceso que busca el bienestar mediante la gestión asociada es importantísima a mi entender y establece una perspectiva que me parece relevante a ser considerada por los profesionales del trabajo social, ¿sí? Y distanciarnos de estas miradas normativas que de entrada imponen cómo deben de ser las cosas
sin entender cómo son las interacciones que explican por qué pasa lo que pasa, ¿sí? Bien, voy a avanzar para que ustedes puedan apreciar, y quiero poner en su consideración, un mecanismo que hemos diseñado que le llamamos el ensamble de dinámicas territoriales, que tiene tres. ¿Cuál es el propósito? En esta idea de ofrecer algo que pueda ser útil a los colegas de trabajo social y a otros colegas involucrados en procesos de desarrollo territorial, esto es, iniciativas que busquen el bienestar en esta lógica de gestión asociada, bueno, hemos aislado y construido le llamamos un dispositivo heurístico para utilizar el término estricto, pero si ustedes me permiten, es una herramienta que permite registrar y analizar de manera exploratoria las interacciones humanas referidas a problemas los que quieran. De tal suerte que ese ensamble de dinámicas territoriales nos provee la información básica para ir entendiendo justo la dinámica de los territorios y los problemas que se enfrentan para su construcción en lógica de bienestar. Bien. ¿Cuáles son los tres elementos para que la gestión asociada pueda ocurrir? ¿Qué necesitamos? Uno, identificar problemas. Al ratito voy a subrayar algo de esto. Dos, identificar cuáles son los actores residentes y no residentes que están involucrados con esos problemas. Y tres, el elemento que prácticamente nunca se le hace caso: los mecanismos institucionales que dan cauce a esas interacciones. Estos tres elementos, problemas, actores, mecanismos institucionales, configuran lo que llamo el ensamble de dinámicas territoriales. Déjenme usar un minutito para ahondar sobre los tres elementos. Primero, a mí no me interesa que los problemas a priori se caractericen como estos son problemas económicos, estos son problemas sociales, estos son problemas políticos, estos son problemas ambientales. Mi punto de vista que pongo a su consideración es el siguiente: los problemas no son inherentemente, intrínsecamente, ni sociales, ni ambientales, ni culturales, ni nada. Yo cuando nací era un ser humano que no se llamaba Federico. Yo no soy inherentemente Federico. Federico es una etiqueta que mis papás decidieron: a este personaje le vamos a poner Federico. Yo no nací como Federico inherentemente. Esa es una etiqueta que mis papás me pusieron como un identificador. Pero además de ser Federico, ¿qué cosa soy? Bueno, he sido profesor universitario. Yo no era inherentemente un profesor universitario. Esa es otra etiqueta que caracteriza mi ser. ¿A dónde voy? A que los problemas, estas etiquetas que les ponemos a los problemas de esto es económico, esto es social, esto es ambiental, en rigor revelan la perspectiva de los actores involucrados en los problemas. Pensemos en COVID, problema que ha afectado al mundo. Algunos dirán, es un problema de salud y no hay vuelta. Y otros dirán, ¿tienen razón? Sí, pero hay otros que se van a acercar al problema del COVID y dirán, no, este es un problema económico, porque tiene que ver con la exclusión y la afectación a zonas, deterioro de ecosistemas, es un problema económico y también ambiental, y el tema de las vacunas ha sido claramente un asunto económico, que ha sido, las farmacéuticas se han beneficiado mucho, etcétera, etcétera. ¿Tienes razón? Sí, pero no toda la razón. Y otros dirán, no, este es un problema cultural. Hoy día sabemos que en países europeos, particularmente Alemania, Austria, Polonia, la gente simplemente no quería vacunarse. Y las tasas de vacunación allá son bajísimas. Bueno, ¿a dónde voy? Cualquier problema, si yo lo etiqueto a priori, ya empecé a sesgar la realidad y me va a dificultar entender y sobre todo dialogar. Esto es hacer un proceso de gestión asociada con los otros colegas. De tal suerte que identifiquemos los problemas y no nos preocupemos si es económico, social, ambiental o lo que ustedes gusten y manden. En todo caso, esa será la posición que cada actor tenga respecto del problema. Es válida, por supuesto, pero no podemos
decir que, no, es que esto es económico. Yo siempre les pregunto, ¿y según quién? Según usted, bueno, pues entonces dígalo. Yo considero que este problema es económico, yo considero que este problema es ambiental, yo considero que este problema es cultural, etcétera. Son las perspectivas, los problemas son económicos, sociales y ambientales en tanto que reflejan la perspectiva de los actores involucrados en los problemas, no porque lo sean inherentemente. De hecho, los problemas siempre van a ser multidimensionales y luego por eso no los podemos resolver, porque solo usamos herramientas económicas o sociales o culturales en lugar de una mirada multidimensional que va a ser fruto justo de la gestión asociada. Bien, esos elementos ya están. Problemas, los enunciemos. Simplemente los enunciemos cuáles son. Le consultemos a la población cuáles son sus problemas significativos y ahí está, punto de partida. Número 2, cuáles son los actores involucrados con esos problemas. Número 3, y esto va a dar lugar a la siguiente lámina. Bueno, esto ya lo he dicho, ¿no? Problemas, actores, mecanismos institucionales configuran el ensamble de dinámicas territoriales, que es la información básica, fundamental, es como el núcleo duro, digamos, de información que requerimos para entender justo las dinámicas territoriales, es decir, cómo caminan las interacciones en un territorio en torno a un problema y por tanto nos va a dar pauta en la medida que las entendamos para iniciar procesos de gestión asociada, esto es, buscar el bienestar de la población mediante ese proceso de gestión asociada, es decir, el desarrollo territorial. Hemos señalado mecanismos institucionales, pero esto requiere de una precisión, si me permiten. Ya en 5 minutitos termino mi intervención porque me importa sobre todo dialogar con ustedes. Bien, cuando hablamos de instituciones o de mecanismos institucionales, hay una acepción coloquial del término instituciones que se le confunde con organizaciones. Quienes nos dedicamos, entre otras cosas, al análisis institucional, hay corrientes que dicen las instituciones son tanto reglas como organismos, pero hay otras corrientes que dicen no confundamos. Las instituciones son fundamentalmente reglas. Bueno, yo me decanto, uso la definición de un colega, Scott, 2001, en un libro bonito que se llama justo así, Instituciones y Organizaciones, y dentro de las distintas corrientes hay más o menos este acuerdo. Cuando hablamos de instituciones, estamos hablando de reglas, de mecanismos, en el sentido más estricto del término, no de organizaciones, sino de mecanismos. Bueno, la clave aquí es que toda relación humana, absolutamente toda, es encauzada a través de estos mecanismos. O sea, por las instituciones. Hagan de cuenta, metafóricamente hablando, que tenemos un ladrillo, tenemos otro ladrillo, y la posibilidad de que esos dos ladrillos se junten, se articulen, ocurre a través de la mezcla, ¿no? ¿Qué hacemos? Bueno, ese es justo el papel de las instituciones. Son el vínculo que hace posible y que encausa las interacciones entre los actores. Pongo un ejemplo que ahorita estamos viviendo. ¿Por qué estamos un montón de personas, no sé cuántas, reunidas en esta videoconferencia? Y de distintos lugares del mundo alguien podría decir, ¿y qué estoy haciendo aquí? Mejor me voy a pasear en una tarde linda o aunque esté lluviosa. ¿Por qué estamos aquí reunidos? Porque existe una cosa que se llama Congreso Internacional del Trabajo Social y existe una forma de organización que estableció procedimientos y que hace posible que yo a las 6 de la tarde estuviera conectado con ustedes y que todos gentilmente están escuchando. Ahí está. Las interacciones entre nosotros, los que estamos acá reunidos, son posibles porque hay un mecanismo institucional que estableció, que dio causa a la interacción que estamos teniendo. Y eso ocurre en toda relación humana. Pero no todas las instituciones son iguales. Primera clasificación, hay las formales y las no formales. Es decir, las que son escritas y las que son no escritas. Formales son mecanismos escritos, como cuáles, como las leyes, como los contratos,
como las reglas de operación de un programa, sea gubernamental o de una ONG, como un bando municipal, ustedes lo saben, son disposiciones de los gobiernos locales que rigen la vida del municipio, por ejemplo. Pero también hay otras instituciones que son importantísimas y que son las no escritas. Y permítanme usar el término no formal en lugar del término informal, porque en América Latina, cuando hablamos en castellano, el término informal es así como, es que no importa. No, sí importan, simplemente que son no escritas. Y por eso uso el término estricto de no formal. ¿Cuáles son privilegiadamente las instituciones no formales, los hábitos y las rutinas? Cuando hacemos análisis institucional, los hábitos se refieren a las personas y las rutinas se refieren a las organizaciones. Las empresas tienen rutinas, las organizaciones tienen rutinas, pero son las personas las que tienen hábitos. Entonces, ¿qué cosas son hábitos y rutinas? Predisposiciones a comportarnos de cierta manera. No es el comportamiento repetitivo, sino lo que nos hace comportarnos de esa manera. Ejemplos de hábitos: llegar tarde, ser corruptos. La corrupción puede ser un hábito, pero también puede ser una rutina cuando está incrustada en una organización. Y son mecanismos fundamentales. Contraparte de ello, pues es la puntualidad o la solidaridad, por ejemplo. Bien, ahí está un tipo fundamental de hábitos de instituciones no formales que debemos considerar. Y luego vienen otras que son importantísimas, que son las creencias, o eso que luego con un término más, digamos, sofisticado pero preciso, le llamamos la cosmovisión de los grupos sociales, ¿no? ¿Por qué creemos lo que creemos? Y según nuestra creencia nos relacionamos con los demás. Bueno, entonces, ¿qué es lo que sucede? Que el ensamble de dinámicas territoriales, voy a regresar un poquito, tiene estos tres elementos: problemas, actores y mecanismos institucionales. Voy a ir a la última lámina. Ahí está un ejemplo. Es una herramienta de trabajo del ensamble de dinámicas territoriales referido a un problema. Y con eso te voy a terminar. Lo explico brevísimamente y cierro. Me tardaré acaso 3 minutos. El ensamble de dinámicas territoriales se construye por problema, de tal suerte que esta matricita se construye por problema que identifiquemos. Paso 1. Ya con mucho gusto les puedo compartir un documento de trabajo que es un insumo de un libro que está en proceso y que estará el año próximo sobre cohesión territorial y donde usamos esto. Pero bueno, les puedo con mucho gusto compartir a quien ustedes me digan un documento de trabajo que es una guía didáctica para construir el ensamble de dinámicas territoriales y aplicarlo. Bueno, entonces, paso 1, identificamos un problema con la gente y miramos, a ver, jerarquicen, ¿cuáles son sus problemas principales? Va, listo, ya está. Esta tablita la hacemos por problema. Paso 2, ¿cuáles son los actores que están involucrados en ese problema? Sea que padezcan el problema, sea que tengan que intervenir en este para modificarlo, ¿no? Los actores, en una palabra, que están involucrados con el problema, y ya dijimos residentes y no residentes. Esas A's, A1, A2, AN son justamente los actores. Bien. Y el otro asunto es justo el de los mecanismos institucionales. Es decir, las personas, los actores individuales y colectivos se relacionan en torno a un problema, no al mismo tiempo todo. Esta es una forma de distinguir analíticamente los ámbitos de interacción específico de ese problema, ¿sí? Es una herramienta de análisis, por eso el término de dispositivo heurístico, ¿no? Es una herramienta indagatoria que nos permite aislar los ámbitos de interacción específica de distintos actores en torno a un problema. Un ámbito de interacción específico puede ser el que está regido por las reglas de operación de un programa de gobierno. Voy a inventar algo, ¿sale? Que todo el tiempo me lo topo en muchos lados, en América Latina. El manejo de residuos, ¿sí?
estos problemas de tiraderos a cielo abierto que tenemos en América Latina. Bueno, imaginemos que es nuestro problema y que se expresa de manera aguda en una localidad. Bien, puede ser que exista una regla de operación de un programa para manejo de residuos del gobierno municipal. O puede ser que haya del gobierno departamental o lo que ustedes quieran. Bueno, esa regla de operación fija las condiciones de interacción entre ciertos actores, el A1, el A2, el AN, que puede ser los pobladores del barrio, el gobierno municipal, el gobierno departamental, el ministerio ambiental en la dirección específica, una empresa privada que está metida en eso y quiere hacer un tiradero, ya no un tiradero, sino una planta de reciclaje, qué sé yo. Esas reglas de operación fijan, establecen de manera específica el cauce de relaciones entre sus actores. Pero ese problema también tiene otro cauce de relaciones que lo configuran los hábitos y las rutinas. Ustedes saben, como nadie, lo rete difícil que es que la gente separe la basura. La gente se comporta con hábitos y rutinas. Puede haber una disposición legal muy linda, un mecanismo institucional formal, pero va a haber hábitos y rutinas que van a ir desfasadas. Y ese es un elemento que va a entrar en juego en esas interacciones. Puede haber reglas de operación de un programa, no de gobierno, sino de la sociedad civil que empuja en esa dirección, pero es otro cauce, otro ámbito de interacción referido a ese problema que puede involucrar a los mismos o a otros actores. Y también entrarán en juego sin duda las creencias de la gente en torno a esto de reciclar o no reciclar, etcétera. ¿Qué quiere decir eso? Estamos ante un cambio ciertamente de paradigma, eso que se le llama transitemos hacia la economía circular. Bien, termino. Esta es una forma simple de representar esto que hemos platicado en estos minutos. Partiendo de una definición robusta de territorio como una construcción social, cuya base material es la corteza terrestre, necesariamente entonces el análisis territorial se ocupa de las interacciones humanas. Este mecanismo que estamos viendo aquí, de manera simple, nos ayuda a registrar las interacciones humanas en torno a un problema específico que, dependiendo cómo se vaya dando el entendimiento de las cosas y la construcción de acuerdos entre esos actores, iremos construyendo procesos de, deseablemente, gestión asociada, esto es, construcción de un proceso de desarrollo territorial que busque el bienestar de la población en ese terreno específico del problema. ¿Y eso en qué medida cambia el rostro del territorio, si me permiten la expresión? Bueno, que si de pronto teníamos un basurero a cielo abierto con los problemas de salud, económicos, etcétera, que ustedes ya conocen, pues esos acuerdos parciales que puedan irse estableciendo a lo largo del tiempo, valiéndonos de herramientas como estas, nos van a permitir ir construyendo acuerdos, gestión asociada para resolver nuestros problemas. Ahí está ejemplificado cuál es, en mi opinión, el aporte del enfoque territorial desde sus fundamentos, desde esta definición robusta de territorio y sus pasos intermedios, que nos lleva a mirar y a ejercer nuestro trabajo, a hacer nuestro trabajo de otra manera. El territorio no es un lugar, es una construcción social y por tanto solo la transformación del territorio ocurre modificando las interacciones humanas y por tanto, y con esto concluyo, modificar interacciones humanas significa incidir en poca medida, en mucha medida, en gran medida, en mecanismos institucionales. Algunos son muy fáciles, como reglas de operación, algunos son más difíciles, como legislación más amplia, y algunos son sinceramente complicados, como hábitos y rutinas y creencias. Cambiar el territorio es cambiar las interacciones humanas, porque éstas lo construyen,
y por tanto es incidir en los mecanismos institucionales que le dan cauce a las interacciones humanas. Un placer haber dialogado con ustedes. Ustedes tendrán esto en el acervo yo se los mandaré a quien ustedes me indiquen, en el acervo del Congreso. Dejo esto último, ahí hay un libro que hicimos con un colega en el año 18 que habla un poquito más largo de los fundamentos del enfoque territorial. Esto está en línea y es gratuito. Bien, muchísimas gracias y estoy atento a la reflexión que quieran hacer ustedes y dejo de compartir. Gracias. Muchas gracias, doctor José Federico Morales. Ciertamente muy interesante la exposición. Creo yo que nos ha hecho reflexionar mucho sobre el ámbito del territorio, ¿no? Ya creo yo que la gente está pensando bastante y de hecho hay unas preguntas aquí. Voy a leer